Habrá quien diga, sí, es cierto que los documentos fueron escritos siglos después, pero sin duda había en la península ibérica una tradición oral anterior en la que se hablaba de la invasión. Los historiadores posteriores lo único que hicieron fue recoger las palabras de la boca de la gente y reunirlas por escrito. Parece tentador, pero es una conjetura históricamente falsa. Pues aquí aparece la segunda sorpresa. No existió una tradición oral sobre la invasión árabe anterior a estas crónicas. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Las mismas crónicas de la historia clásica nos lo confirman. ¿Cómo? Veamos. Hay unanimidad entre los historiadores clásicos sobre que el bereber Tariq ibn Ziyad y el árabe Musa ibn Nusayr fueron los principales protagonistas de la invasión árabe. La primera fuente histórica que habla de estos dos personajes es el Tarikh de un autor andaluz, Ibn Habib, escrito en el 891. ¿De dónde obtuvo el autor esta información? ¿De las bocas de los andaluces? No. El propio autor andaluz nos dice que para obtener esta información tuvo que viajar a Egipto para preguntar a sabios egipcios como Abdullah bin Wahab, que dicho de paso nunca pisó la península. Es decir, puesto que en la península ibérica nadie sabe de una invasión árabe, ni de un tal Tariq, ni de un tal Musa, nuestro historiador andaluz tiene que viajar nada menos que 4.000 kilómetros hasta Egipto para enterarse de que fue invadido en su país, algo que hasta entonces ni él ni sus paisanos andaluces sabían. Si hubiera una tradición oral sobre la invasión, ¿para qué se tomaría la molestia Ibn Habib en viajar tan lejos para saber de cómo los árabes le invadieron? Pero aquí no terminan las sorpresas. Aún nos queda una más. Tercera sorpresa. El contenido de estas fuentes históricas. Según un gran historiador como Levi Provençal, los relatos que nos dan parecen de una autenticidad sospechosa. La historia clásica apoya todo el peso del mito de la invasión árabe sobre unas crónicas plagadas de historietas y de auténticos disparates. Aquí te damos algunos ejemplos. Observa y disfruta. Aquí sobran las palabras. وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني
وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله رب هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآمن دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطير ورجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير. Pero, ¿qué nos dicen los textos que no se mencionan en la historia oficial y que son anteriores a estos, y mucho más cercano a la época de la supuesta invasión árabe? Nos referimos a otros documentos cuya autenticidad es indiscutible. Veamos. Documentos históricos del Papa Adriano I, de Elipando, obispo de Toledo, de San Eulogio, de Álvaro de Córdoba, de Juan de Sevilla, todos demuestran que los árabes no invadieron la península ibérica. Por ejemplo, el cordobés San Eulogio tuvo que viajar a Pamplona para enterarse por primera vez en la biblioteca del monasterio de Leyre de la existencia del profeta del Islam y de su doctrina, cuando se supone, según la historia oficial, que los árabes llevaban 150 años gobernando en su ciudad. Estos son los testimonios seguros de los contemporáneos que fueron testigos de la inexistencia de árabes en la península a mediados del siglo IX. Pero si no hubo invasión árabe, ¿cómo explicar la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, los numerosos escritos arábigo-andaluces, los sabios andaluces? La verdad es que sí hubo una presencia del Islam como idea y estilo de vida, y una presencia del árabe como lengua, pero solo se trató de una presencia cultural. La fuerza de las ideas, y no la fuerza de la espada, fue lo que islamizó a la península. Repasemos la historia de la península ibérica antes de la pretendida invasión árabe. A finales del siglo VI, el estado visigodo y la inmensa mayoría del pueblo eran cristianos.